pastor y su familia. Cantaban los muchachos acerca del nombre que no tiene comparación, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El domingo pasado, este domingo, yo he estado experimentando una presencia y un toque de Dios muy especial en mi vida. Mientras ellos ministraban, muchachos, ministros de alabanza, yo creo que ha llegado un tiempo de un vino nuevo para este ministerio, de un aceite fresco para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo de Dios. Y yo quiero tomarme 2 minutos más para adorar a Dios, porque hay un ambiente tan lindo de adoración. Y siempre digo que si el Espíritu de Dios hace su parte, no hay ni siquiera necesidad de levantar la voz y predicar. Y se lo dije el domingo pasado, en la eternidad en el cielo no va a haber evangelistas, no van a haber predicadores. Aquella gente que les gusta figurar, que les encanta el púlpito en el cielo, se van a morir de aburrimiento. En el cielo habrán adoradores, gente que adora en espíritu y en verdad. Y el pasaje que nos ocupa en esta mañana, del cual vamos a estar hablando, en Marcos capítulo 5, describe una historia poderosa de 2 personas con una necesidad tremenda, pero el protagonista no de esta historia, de la historia del mundo, de la escritura, de la humanidad, Cristo se hace presente y las cosas cambian. Vamos a cantarle a ese. Si tan solo tocar el borde de su manto. Si quieres ponerte en pie, lo puedes hacer. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto. Dile, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque
Estamos listos. Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante. Vamos a estar usando todo el pasaje. Vamos a intentar predicar un sermón expositivo, así que vamos a ir usando verso por verso. Tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar hablando bajo el título ¿multitud o remanente? Multitud o remanente. Y hoy nos vamos a identificar con uno de estos dos grupos. Usted va a reconocer por sí mismo si usted está en el grupo de la multitud o usted es ese remanente fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 5 a partir del verso 21 dice así. Ahora lo voy a leer, si quieres no tenemos que usar la diapositiva o si quieres la podemos usar, luego tenemos que regresar. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud, diga, ¿qué dice? Y le apretaban, diga, le apretaban. Dígalo alto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, diga multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Se refiere nuevamente a la multitud. Sus discípulos, versículo 31, le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró de delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a Jacobo, Juan y Pedro, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Les decía que hoy vamos a estar hablando, ministrando bajo el título multitud o remanente. Para poder definir lo que quiero presentarles en esta mañana, es necesario que hagamos o podamos hablar un poco acerca de lo que significa el término remanente. El remanente, este término remanente, hace alusión a una porción restante de algo. Es decir, algo que queda de una porción que antes había sido mucho mayor. ¿Va entendiendo? ¿Me puedo explicar? Jesús, escuche, Jesús movía multitudes, pero a Jesús solo lo movía el remanente. No sé si usted entiende mi trabalengua. Cuando Jesús caminaba y él se movía por las ciudades, multitudes se movían detrás de él, pero él solamente se movía en dirección a donde había un remanente fiel. Mueve la mano de Dios, mueve el corazón de Jesús, el corazón de gente que sea remanente, la actitud de gente remanente. Escuche, Dios no es un Dios de multitudes, aunque le siguen multitudes. Dios es un Dios de remanente. El remanente busca los panes y los peces. En el capítulo 6 de Juan, y no lo voy a leer,
Le voy a hacer alusión a eso. Jesús está dando un discurso y comienza a hablar del pan que descendió del cielo. Y la gente, él empezó a hablar, pero hay un pan que si tú comieres de él, nunca más vas a tener necesidad de pan. Y la multitud le dijo, maestro, danos de comer ese pan. Él le dijo, sí, ustedes ciertamente me siguen porque comieron panes y peces. Pero hay un pan mucho más importante y comienza a decirle en el capítulo 6 de Juan a partir del verso 60. Pero llegó el punto en que él dijo, ese pan del que le estoy hablando, el pan de vida, soy yo. Y el que comiere de mí jamás volverá a tener hambre, será saciado y tendrá vida eterna. Y saben lo que dijeron muchos, esta palabra es dura de recibir. Dura de recibir. Y Jesús les dijo, mire, versículo 62 del capítulo 6 de Juan, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. En otras palabras, quiénes eran solamente multitud. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fue dado por el Padre. Desde entonces, escuche, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, hay gente que es simplemente multitud, que cuando las tuercas aprieta, que cuando la palabra se pone de manifiesto, deciden regresarse y no seguir más a Jesús porque simplemente son un número más. Son multitud y no remanente. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a su remanente, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La multitud aprieta, empuja, hace grupo, pero el remanente es distintivo, marca la diferencia. Y le decía, Dios no es un Dios de multitudes, vea la Biblia, es un Dios de remanente. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando usted lee la historia, en el aposento alto se reunieron alrededor de 500 personas cuando usted lee y escudriña. ¿Y sabes cuántos habían cuando vino la visitación? 50 días después, el día de Pentecostés, 120, casi que una cuarta parte. Dios no es un Dios de multitudes, Dios es un Dios de remanente, bendito sea el nombre de Jesús. Ay, santo, a Jesús le seguían miles y miles. Ellos buscaban al que ofrecía panes y peces. La multitud busca la provisión, los panes y los peces. El remanente busca al proveedor, al dador de la vida, al pan de vida eterna, a Cristo. El pasaje que nos ocupa hoy tiene algunos elementos muy llamativos que son en alguna parte similares y en otras bien antagónicos. Primeramente, vemos una niña de 12 años, porque el inicio del pasaje es Jairo llegando al maestro, un principal de la sinagoga, y pidiéndole ayuda porque su hija de 12 años estaba muriendo. Entonces, una niña que estaba viviendo hacía 12 años y que acababa de morir. Pero también vemos una mujer que estaba muriendo hacía 12 años y que quería vivir. 12 años padeciendo de un problema que le atormentaba. Y una niña de 12 años que estaba llena de vida, sin embargo enfermó y estaba a punto de morir. Estas son cosas que parecen bastante similares, pero hay también cosas antagónicas. Un principal de la sinagoga, Jairo, un hombre de la highlight, un hombre que estaba bien posicionado, un hombre con rango, un hombre con cargo y una mujer pobre, y no solamente pobre, marcada y estigmatizada como inmunda a causa de la enfermedad que tenía. Mira lo que dice el versículo del 21 al 23. Vamos a ponerlo acá, la primera diapositiva. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se unió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué dice? Se postró a sus pies. Siguiente diapositiva para leer el 23. Y ahí la dejamos. La siguiente. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El primer personaje que hace aparición en este pasaje es Jairo.
La Biblia describe que era un principal de la sinagoga. Era alguien que tenía en el ámbito religioso una posición sólida. Posiblemente miembro del Sanedrín para ser principal de la sinagoga. Y escuche, este hombre hizo algo que mire, el ser principal de la sinagoga no lo desmarcaba de la multitud. El tener un rango determinado no lo desmarcaba de la multitud. No importa el rango que tú tengas en tu trabajo, eso no te saca y te desmarca de la multitud. No importa la autoridad que tengas en la iglesia, eso no te saca ni te desmarca de la multitud. Lo que hizo a Jairo desmarcarse de la multitud y pasar a la historia como un remanente es que Jairo vino y se postró a los pies del maestro. Ahí está. En el versículo 22 dice que él vino y se postró a los pies del maestro. Y en el 23 dice: mi hija está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ellas. Y si tú vas y pones la mano a ella, será salva y vivirá. Usted sabe lo que le podía costar a Jairo el haberse postrado a los pies del maestro. A un principal de la sinagoga. Postrarse a los pies de Jesús, mínimo, iba a perder su empleo. Iba a perder su lugar de posición. Iba a perder su rango mínimo para llevarlo suave. ¿Cuántos de nosotros, cuando hay momentos de tomar decisiones determinantes en nuestro puesto de trabajo, donde se pone de manifiesta la lealtad a Cristo, los principios que son inviolables, los principios que están por encima de todo, preferimos seguir siendo multitud, pero para seguir acomodados, para seguir teniendo beneficios, o decidimos ser remanente? Y antes de doblarnos los pies a este mundo caído, a esta manera de vivir, pues decidimos doblar los pies ante Cristo. Jairo lo hizo. Jairo lo hizo. Él podía costarle su puesto, y no solamente su puesto, la vida. Porque los religiosos de esa época esa gente no tenían misericordia alguna. La ley, el dogma, los tenía ciegos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya vemos lo que le poder costar a Jairo el haberse postrado delante de Jesús. Así que tuvo una actitud que se desmarcó. Él dijo: no importa lo que ocurra. ¿Y sabe por qué? Porque había una necesidad que nadie más podía suplir. Su posición no podía suplir la necesidad de su hija de muerte. Su jerarquía no podía remediar lo que él estaba viviendo, lo que él estaba experimentando. Sus recursos no estaban aptos o no tenían la habilidad de resolver su problema. Hay problemas que se nos van a ir de la mano. Y si eres remanente, el problema se resuelve. Pero si eres multitud, usted sabrá. En el versículo 24 dice: fue pues con él. Automáticamente que Jesús vio la actitud, porque les dije, Jesús no se mueve por multitudes. A Jesús movía multitudes, pero él se mueve por gente con un corazón quebrantado, por gente que marca la diferencia y se muestra como remanente. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 25, la siguiente diapositiva. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes les iba peor. Mira, a mí me gusta cuando la Biblia pone un pero. Cuando vemos el pero en la Biblia. Los peros de la Biblia siempre son el anuncio de un cambio en los acontecimientos. La condición de esta mujer dice, volvemos atrás, por favor. No me jueguen mal ahí, no me traicionen. Ahí estamos. Cuando yo hablar de Jesús, más adelante, el 24, ahí. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué había? Había una gran multitud. ¿Y qué hacía esta multitud? Todos tocaban a Jesús, todos le apretaban de alguna manera. Versículo 25, la siguiente. Pero una mujer, habla de una multitud, pero pone un pero. Hace una referencia distintiva a esta mujer que estaba entre la multitud, pero que se iba a desmarcar de la multitud. Iba a dejar de ser multitud para convertirse en remanente. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero una mujer que hacía 12 años, lo primero que vamos a ver es condición de esta mujer. Hacía 12 años padecía de un flujo de sangre.
Mire, usted sabe qué significaba padecer de esta enfermedad en la cultura hebrea. No era una simple enfermedad. Yo no sé si usted ha leído que en la ley judía, la mujer en su periodo menstrual tenía que salir de la casa. Era declarada inmunda. Y hasta que su periodo menstrual no terminara, ella no podía regresar a la casa porque era una temporada de inmundicia. En algún momento en el Antiguo Testamento dice que todas nuestras obras vienen a ser como trapo de inmundicia. Usted sabe a lo que está haciendo referencia. Nada de lo que nosotros podamos hacer es relevante, es trapo de inmundicia. Es la almohadilla de ese periodo que usaban las mujeres. Nada de lo que nosotros hacemos tiene valor. Y esta mujer llevaba 12 años declarada inmunda. Una mujer en esta condición no podía estar entre la multitud. Si una mujer en esta condición entraba al pueblo, a la ciudad, cada 7 pasos tenía que decir, inmunda, inmunda, porque en la ley hebrea o judía, si usted tocaba a alguien en esta condición, usted lo contaminaba y lo volvía inmundo. ¿Usted va entendiendo? Es decir, que esta mujer no solamente estaba enferma, esta mujer estaba estigmatizada, esta mujer estaba rechazada, excluida de la sociedad a causa de su enfermedad. 12 años con esa enfermedad incurable. El versículo que dice el 26, el siguiente dice, estamos en el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice que antes le iba peor. Ella había probado todo, gastado todo lo que tenía y cada vez le iba peor. Hay cosas que única y exclusivamente tienen solución en Cristo. Hay cosas que son imposibles. Mi hermana, no hay imposible para Dios. La hermanita bella está en las manos de Cristo. Creemos eso. Era imposible, no había médico humano que hubiera podido hacer algo por esta mujer. Ella no solamente había visto a todo el mundo, ella había gastado todos sus recursos. Es decir, que era pobre, estigmatizada, inmunda. Un caso sin solución. Diríamos en Cuba, un caso social. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el versículo 27 es el que marca la diferencia en el destino eterno de esta mujer. Dice, cuando oyó esta mujer hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Entre quiénes? Dígalo alto, ¿entre quiénes? Entre la multitud, y tocó su manto porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Lo primero que hizo que esta mujer comenzara a sacar cuentas y a tratar de ver qué iba a hacer fue que escuchó hablar de quién. Hoy esta mañana hablamos del nombre que es sobre todo nombre, Cristo. Y esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, dijo, se le abrieron las entendederas, esto es lo que yo necesito. Yo sé que si voy y al menos toco el borde de su manto, voy a ser salva. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque dijo que cuando oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero te tengo una noticia, esa palabra tiene un nombre y el nombre es Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando ese nombre resuena en tus oídos, cuando ese nombre se menciona en medio de tu problema, Él abre espacio para que salgas de la multitud y te conviertas en remanente y encuentres la solución de tu necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Me la pusieron difícil hoy con el tiempo, pero voy a poner el pie en el acelerador. Y esta mujer en el verso 28, después de haber oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y esa palabra tiene un nombre, se llama Cristo, hizo una declaración de fe. Yo sé que si tan solo voy entre la multitud y toco el borde de su manto, seré salva. Los resultados de que Cristo llegue a tu vida son increíbles, de que la verdad llegue a tu vida son instantáneos. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice la Biblia que enseguida que ella tocó el borde del manto, quedó sana. Ella sintió en su cuerpo que la fuente se había secado instantáneamente.
Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién me ha tocado? ¿Alguien me tocó? Continuamos. Versículo 31, adelante. Sus discípulos dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Seguimos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Mire, le voy a decir algo. La mujer recibió el milagro, pero todavía seguía siendo multitud. Todavía estaba entre la multitud. Ella tocó, dice que automáticamente sintió en su cuerpo que había sido sana, que la fuente secó al momento, cesó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesucristo dijo, alguien me ha tocado. Y miró a sus discípulos y los discípulos dijeron, maestro, ¿a usted le ha caído mal el almuerzo o algo está pasando aquí? Hay millones, multitudes, miles que te están empujando, que te están tocando. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Él dijo, sí, pero espérense un momentico. Yo no estoy hablando de las multitudes que me aprietan y me empujan. Yo estoy hablando de alguien que se acercó y tocó mi manto de una manera especial. Y eso provocó que de mí saliera poder, que de mí saliera virtud. Porque la multitud aprieta y empuja, pero el remanente hace que la mano de Dios se mueva, que el poder salga. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta este momento la mujer seguía enmarcada dentro de la multitud. Y cuando Jesucristo comenzó a mirar, ¿usted cree que Jesús no sabía quién lo había tocado? Claro. Cuando Jesús hace preguntas, siempre digo, no es para Él tener una respuesta, es para que nosotros tengamos una respuesta de algo. Él lo sabe todo. La pregunta de Jesús era en dirección a bendecir a esta mujer, a sacarla de la multitud para que se convirtiese en remanente. Esta mujer podía haberse quedado callada y haberse ido con su milagro a casa, ¿sí o no? La Biblia dice que en cuanto tocó el manto, ya recibió el milagro. El remanente viene en busca, la multitud viene en busca de panes y peces. Y cuando tiene panes y peces se regresa con tranquilidad a su posición, a su condición. Pero el remanente, cuando ve que ha salido virtud, que ha salido poder, que algo ha llegado a tu vida, la ha impactado, la ha transformado, la ha cambiado, el remanente afronta las consecuencias que sean. Esta mujer dijo, he sido yo, ahí mismo la podían apedrear. Porque dice, y dijo toda la verdad, dijo, yo era inmunda, yo tenía flujo de sangre, a pesar de eso me metí en la multitud, toqué a cuanta gente yo quise por tal de llegar al maestro, pero en cuanto toqué, qué tremendo, si esta mujer se va con su milagro, solamente se va con alguien más que ha recibido un milagro y punto. El milagro en la vida nuestra no habla de ti, no habla de mí. El milagro en tu vida no habla de nuestra necesidad y de la misericordia de Dios. Lo que habla de nosotros es lo que vamos a hacer después de recibir el milagro. Si vamos a tomar la decisión de salir de la multitud, convertirnos en remanente, testificar el que ha cambiado nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra vida y estar dispuesto a lo que sea por dar ese testimonio. Repito, la multitud aprieta y empuja, el remanente toca el manto y sale poder. Aquí tenía para decirle cómo es que plantea el evangelista Lucas este pasaje, pero es prácticamente lo mismo. Solamente que Jesús en Lucas, el escritor Lucas dice que Jesús dijo, no, es un toque diferente porque yo he notado que de mí ha salido poder. Ella tomó una decisión que cambiaría el destino eterno de su vida. Le podía haber costado la vida como a Jairo, pero a ella no le interesó. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús para esta mujer? Hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Ve en paz y queda libre del azote. Un combo, todo en uno. No solamente vas a quedar libre del azote, te vas con la salvación. Te convertiste en de multitud a remanente. Te he elegido, te he marcado, te he tocado, te emplacé, te señalé y estuviste dispuesta a decir, heme aquí, porque la Biblia dice que el que negare delante de los hombres, él le negará delante de su Padre. Pero el que le confesare y dijere que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, este tiene la eternidad garantizada. El Señor le dirá,
entra en el gozo de tu Señor, mi buen siervo, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Terminando, 5 minutos más me regala, pastor. Las 49, muchachos, me la pusieron difícil. Que no quiero dejar a mitad de esto porque queda Jairo. Rapidito, 5 minutos más y termino. Mientras, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué más? La multitud puede decir lo que quiera. La multitud puede hablar sin fe, pero Jesús al remanente le dice, oh, oídos sordos a lo que dice la multitud. Tú que eres remanente, tú que te postraste, tú que reconociste que la única solución soy yo, no temas, cree solamente. Seguimos. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano Jacobo. Le dijo a la multitud, gente de poca fe. No los quiero conmigo, porque lo que yo voy a hacer ahora es asunto de remanente y no de multitud. ¿Sabe? Jesús tenía un remanente fiel. Jesús eligió solo a 12, pero de esos 12 tenía una piñita más chiquita. Son esos 3. Juan, Jacobo y Pedro. En el monte de la transfiguración, estos 3. En la tumba de Lázaro, estos 3. En el huerto de Getsemaní, estos 3. En este asunto que iba a ser de suma importancia, que era de fe, de gente que tuviera fe, estos 3. David tenía un ejército, los 30 valientes de David, pero ninguno como aquellos 3 que irrumpieron en el campo filisteo para traer agua a David cuando dijo, tengo sed. Yo no sé si tú quieres ser remanente o multitud. Yo quiero ser remanente. De cuando Cristo hable, diga, tengo mucha gente buena ahí abajo, pero ninguno como mi siervo Fran. Ninguno como mi siervo Leonel. Ninguno como Melissa. Ninguno como Yané. Porque el remanente marca la diferencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se dirigió a casa de Jairo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Seguimos. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? ¿Lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hace la multitud? Ante el poder de Dios hay muchos burladores de Cristo allá afuera, que son multitud. Se burlaban de él, mas él echándolo fuera a todos. Váyanse la multitud, que se vaya. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Seguimos. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Lo primero, la multitud decía algo. Cuando él llegó, le dijo, oiga, usted está loco, que la niña duerme, la niña está muerta. Y aquí quiero terminar con esto, hacer un paréntesis, un antagonismo entre la realidad y la verdad. Lo que esta gente estaba diciendo no era mentira, era la realidad. La niña estaba muerta, sí, esa era la realidad visible, lo físico, lo que se podía ver, pero la verdad, Cristo, la verdad y la vida, vino a hablar la verdad sobre la realidad. Si yo no sé lo que tú puedas estar viviendo en esta mañana, yo no sé lo que tú puedas estar experimentando. Yo no sé si has caminado por años en la multitud, pero hoy es un día de inflexión en tu vida. Hoy es un día que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy es un día que tienes que mirar a donde debes mirar. La niña ha muerto, era la realidad de ellos. Y la realidad puede ser que tu matrimonio está destruido. Esa es una realidad innegable. La realidad puede ser que tu hija tiene una condición de salud innegable, que no hay solución para el hombre. La realidad puede ser que estás en un cáncer en 4º estadio. Eso es una realidad. Pero te tengo una noticia. Cualquiera que sea la realidad jamás hará que la verdad de Dios cambie. La realidad jamás estará sobre la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios hace que tu realidad y que mi realidad cambie. Y si tú crees a la verdad de Dios, tú te desmarcas,
tú sales de la multitud y te conviertes en remanente. El remanente hace que la mano de Dios se mueva. El remanente hace que salga poder. Y la Biblia dice que Jesucristo le dijo a la niña: Talita cumi, levántate y anda. En esta mañana Jesús te dice: Talita cumi, levántate y sal de entre la multitud. Conviértete en remanente, en gente que afronta las consecuencias a pesar de, porque esa es la gente que recibe el milagro. Esa es la gente que no solamente recibe el milagro, que su vida es tocada, marcada con un destino eterno. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Puedes tener todo lo que quieras, si no tienes a Cristo estás perdido. Puedes venir aquí toda la vida siendo parte de una multitud y nunca haber sido remanente. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Obradores de maldad, jamás los conocí, no los conozco. Él conoce solamente al remanente y los llama por su nombre. Termino con esta ilustración. Un hombre, amante de las pinturas, de los cuadros, tenía una colección valuada casi en $4 millones. A su hijo menor, y su único hijo, lo envían a la guerra aquí en los Estados Unidos. El chico va a la guerra, hace un buen amigo en la guerra y tristemente este joven muere en la guerra. Pero en los lazos de amistad conversaron muchas veces de su vida y él le dijo al amigo: mi padre es amante del arte. Mi padre es coleccionista de obras de Rembrandt, de Picasso, de todos los grandes, Da Vinci, Van Gogh, todos. Él tiene cuadros de toda esta gente. El amigo había presenciado el acto, el momento en que el hijo murió, y hizo un cuadro porque tenía dotes de pintor, así como mi hermano Dave, y lo tituló El Hijo. Cuando la guerra terminó, regresó a los Estados Unidos de América, buscó sin cesar a este hombre, le dijo: mira, yo sé que tú eres amante de la pintura, mis pinturas no tienen ningún valor, pero he sido el íntimo amigo de tu hijo los últimos 6 meses de su vida y pude plasmar los últimos segundos de su vida en este cuadro que le he titulado El Hijo. Te lo quiero regalar. El padre lo recibió de manera, imagínense, esa es la última imagen de su hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Al cabo del tiempo el padre muere y deja un testamento. En el testamento decía que iba a subastar todos sus cuadros. Llegó el día de la subasta, se anunció por mucho tiempo. Los amantes de los famosos cuadros y de las pinturas, de la cultura en general, vinieron. El que estaba dirigiendo la subasta dijo: antes de pasar a los cuadros de los famosos, hay un pequeño cuadro que es titulado El cuadro del hijo, y este es el primero que se va a subastar. Hizo la historia del cuadro. Por supuesto, los conocedores del arte no se interesaron por ese cuadro. Nadie daba nada, pero estaba el jardinero de la familia en aquel lugar, un hombre pobre, y dijo: doy $20. $20 a la una por el hijo, $20 a las 2 por el hijo, $20 a las 3 por el hijo. Vendido el cuadro del hijo. Enseguida los famosos y los que venían buscando los cuadros del nombre dijeron: ahora sí va a comenzar la subasta, ahora podemos comprar los cuadros valiosos y costosos. Y el hombre dijo: no, es que en la cláusula de este hombre hay un escrito muy especial que dice que el que se lleva el cuadro del hijo se lo lleva todo. Bendito sea el nombre de Jesús. El que se lleva al hijo en esta mañana se lo lleva todo. El que se lleva al hijo, el que decide por el hijo en esta mañana, sale de ser multitud y se convierte en remanente. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Vamos a orar. Hay gente que nos visita en esta mañana. Si tú estás aquí y quieres salir del remanente, de la multitud y quieres ser remanente, y quieres llevarte al hijo en tu corazón para que te lo lleves todo, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Si quieres recibir a Jesús en esta mañana como tu Salvador, hay una persona por acá. Si alguien le ayuda a orar, por favor. Tú que estás allí, desde lejos, déjame decirte: el que se lleva al hijo se lo lleva todo. El que se lleva al hijo
se lo lleva a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, oro por el remanente fiel, aquellos que decidieron desmarcarse de la multitud y comenzar a ser un remanente, aquellos que mueven tu mano. Bendigo la vida del pastor Leonel, parte de este remanente fiel, de su esposa Melissa. Bendigo la familia sacerdotal pastoral de este lugar. Bendecimos a los líderes en general de la iglesia Waypoint, ya sea expresión en inglés o español. Padre, te pedimos que vivamos como remanente y no como multitud. Que no nos mueva la multitud, que nos muevas tú, Jesucristo. Porque cuando somos remanente, tú vas en pos nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, es mi deseo, iglesia. Dios te bendiga. Vamos a tomarnos aquí.